Hola, buen día. Les vamos a presentar la ponencia Alfabetización Digital del Profesor y el Estudiante Universitario Mexicano, Apuntes Iniciales. En esta ocasión compartiremos con ustedes resultados de las investigaciones conducidas al interior de la Universidad Autónoma de Chiapas por la doctora Rebeca Román Julián y una servidora, Rebeca Garzón Clemente. A continuación, daremos inicio con la premisa que da pauta a estas investigaciones. La doctora Román y una servidora defendemos la premisa de Jean-Paul Gee, que dice que las destrezas escolares, excepto la del uso del habla, son pasajeras, a menos que las personas las practiquen de manera reiterada en su vida cotidiana. En la mayoría de las universidades mexicanas se aborda la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua en los primeros semestres de las carreras, pero esto se deja de lado completamente. Y después los estudiantes no son capaces ni de traducir, ni de hablar, ni de platicar con otros pares de instituciones de otros países. Lo mismo sucede con las tecnologías. Nosotros podemos aprender, nosotros podemos capacitarnos, pero si esta no se convierte en una formación, en una alfabetización que sea parte de nuestra vida cotidiana, se perderá en un corto plazo. El concepto de alfabetización se transforma conforme la introducción de tecnologías se da a lo largo del tiempo. Así, en un primer momento, tenemos una alfabetización tradicional porque se tienen que conocer estas tecnologías y codificar y decodificarlas para poder trabajar con ellas. En un segundo momento, hablamos de una alfabetización tecnológica. Las computadoras u ordenadores se introducen en ambientes educativos, pero como objetos de estudio. Las personas tenemos que conocerlas, tenemos que programarlas, tenemos que modificarlas, entrarle a los fierros. En un tercer momento hablamos de una alfabetización informacional cuando tenemos ya el recurso de Internet y la web para hacernos la información. Y hay grandes bancos de información, hay un mundo de información al que nosotros tenemos que acceder y saber manejar, saber organizar para empezar a construir conocimiento. En el momento en que nosotros nos encontramos ahora, podemos hablar de una alfabetización digital, en donde tenemos ya tecnologías educativas, esto es, pensadas y estructuradas para entornos educativos. Idealmente llegaremos al aspecto de alfabetizaciones múltiples, en donde tenemos ya a las tecnologías de la información y la comunicación totalmente inmersas en nuestra vida cotidiana, para conocer, para vivir, para comunicarnos, para aprender, para participar. En estas nuevas alfabetizaciones o alfabetizaciones múltiples manejamos tres referentes. La información cambia, los formatos en los que se presenta esta información varían completamente y tenemos que aprender a interpretarlas. Entonces hablamos de una alfabetización lingüística o digital. En el referente de personas tenemos una alfabetización ética o moral. Debemos saber cómo manejar esa información, cómo organizarla, cómo generar conocimiento de una manera ética y también no irnos hacia la tecnofilia, de que la tecnología todo lo resuelve y es la solución a todo, o la tecnofobia. Yo no quiero entrarle porque no me gusta, porque no me sirve, porque no es para mí. En el último referente tiene que ver con la sociedad, en donde vemos las nuevas alfabetizaciones en lo relacional o en lo social. Las tecnologías nos brindan muchas oportunidades y muchas herramientas para relacionarnos, para comunicarnos, para colaborar y para participar socialmente. Dentro del entorno universitario, nosotros conducimos una investigación con profesores y con estudiantes. En la cuestión de profesores, se abordó el asunto de cómo los profesores valoran a las tecnologías dentro de su práctica educativa. Entonces se tomaron como referentes para hacer un estudio correlacional su campus, esto es, en dónde están ubicados dentro del estado de Chiapas, su tipo de contratación, si son profesores de medio tiempo, profesores contratados por horas específicas a la semana o por tiempo completo, y las áreas de conocimiento en las que practican la docencia. Con eso investigamos los perfiles de los profesores,
su formación en tecnologías de la información y comunicación, qué cursos han tomado, cómo valoran ellos esta capacitación o si han accedido a la cuestión tecnológica de una manera empírica, la actitud que ellos tienen sobre las tecnologías de la información para hablar de este aspecto ético o moral, el uso que hacen de las tecnologías ya dentro del aula y el impacto que ellos perciben de este uso de tecnologías dentro del aula, así como las necesidades y mejoras que se pueden observar desde su perspectiva o que son necesarias al interior de la institución para que esto mejore. A la par, se revisaron algunos estudios dentro de universidades o de instituciones de educación superior de la República Mexicana. Nosotros podemos observar aquí en la gráfica de cuáles se tratan. Hasta el año de 2011 nosotros pudimos conocer esta información. Básicamente no se toma el concepto de alfabetización digital como tal, sino se trata de estudios que tienen que ver con el uso que hacen los profesores de las tecnologías. Entonces, el concepto de alfabetización digital no se ha abordado o no se maneja a nivel institucional o a nivel formal dentro del entorno educativo o el entorno de educación superior en la República Mexicana. Los resultados de los estudios, de las investigaciones que consultamos y el propio que se condujo en la Universidad Autónoma de Chiapas dan los mismos resultados. ¿Qué sucede con los profesores universitarios en materia de inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas? Primero, en aspectos de formación, observamos que la gran mayoría de ellos, en lo general un 90% de los profesores universitarios han sido capacitados, pero no formados en tecnologías. Esto es, han tomado cursos, se les invita y con mucho gusto van y se capacitan, pero el asunto queda ahí. No se hace parte de su práctica o de su vida cotidiana. Encontramos también que las tecnologías de información y comunicación se utilizan como recursos aislados para mostrar. Esto es, se utilizan mucho herramientas como el PowerPoint, se utiliza el Internet, pero para decir, ahí está la información, consúltenla y ahí muere el asunto. Los profesores observan también o manifiestan la necesidad de que haya estímulos para ellos cuando incluyan a las tecnologías dentro de su práctica docente. Entonces dicen, bueno, yo voy a utilizar videos, voy a utilizar otro tipo de recursos, denme puntitos o denme un estímulo económico para que yo lo haga de manera habitual dentro de mi práctica de enseñanza. Todos observan la necesidad de incluir a las tecnologías dentro de los programas educativos, así como platicamos del idioma inglés, de que se pierde al noveno semestre de la carrera, los muchachos ya no se acuerdan ni del I am, you are. Bueno, con las tecnologías pasa lo mismo. Si llevamos un curso de capacitación X y nosotros no lo practicamos, se pierde. Si en los programas educativos nos obligan a los profesores a incluir a las tecnologías como medios de investigación, de interacción, de participación, de comunicación, probablemente sería otra historia. Y entonces nos queda la pregunta por ahí, ¿cómo incluir de manera efectiva a las tecnologías en la práctica docente? Tenemos una propuesta. El modelo que se propone para una alfabetización digital de profesores tiene como base el currículo universitario. Esto tiene que plantearse de manera muy puntual en cuanto a propuestas pedagógicas y didácticas de la práctica docente. Se tienen que trabajar contenidos de los programas educativos y deben existir conocimientos y procedimientos tecnológicos que deben reflejarse en este currículo universitario para que podamos hablar de una apropiación significativa en contextos de aprendizaje. En el aspecto de formación planteamos 3 niveles. El primero atiende a las competencias básicas del uso de tecnologías. Eso no se puede perder. El profesor debe conocer desde cero algunas ocasiones a las tecnologías que les pueden ser útiles dentro de su práctica docente. Pero se pretende pasar a un segundo nivel en donde este aprendizaje sea autónomo, que el profesor ya no requiera estar tomando cursos, estar tomando programas de capacitación
sino programas de formación para que conozca o se interese en tecnologías que pueden complementar de alguna manera su proceso de enseñanza. Y un tercer nivel de proyección de estos conocimientos. Esperamos que este docente, motivado con los resultados que puede tener del uso de tecnologías, motive a su vez a otros compañeros docentes que inicien el proceso de competencias básicas en el uso de tecnologías y se cierre el ciclo. De esta manera podemos darle un seguimiento a la formación de estos docentes y motivar a toda la planta a que esté actualizada de manera continua. En un siguiente momento, la doctora Rebeca Román les platicará qué sucede con los estudiantes universitarios. En el estudio que se abordó con los estudiantes universitarios, las dimensiones generadas fueron el dominio eficaz que ellos hacen de las TIC, el tratamiento de la información, la comunicación y la colaboración, el marco axiológico sobre el cual se basan todas estas acciones y la creatividad y la innovación. ¿Qué sucede con los estudiantes en el tratamiento de la información? Con esta investigación encontramos que se pueden identificar 3 niveles. La gran mayoría de los estudiantes solo trabajan lo que es la búsqueda, la lectura, la selección y la construcción de conocimientos, pero a un nivel muy básico, porque hacen lecturas muy rápidas, a veces de un solo documento, y reiteradamente hablan de que solo copian el texto, lo pegan, escriben una conclusión y entregan su trabajo. Otros estudiantes, que son menos, sí acceden a otros hipervínculos, hacen análisis del contenido para seleccionar su información y hacen comparación de distintas fuentes. En un tercer nivel, lo que se encuentra es que solo 1 o 2 de los estudiantes con los que se trabajó realmente primero definen sus necesidades de información, siguen el ciclo de los demás compañeros que ya mencionamos, pero además hacen consulta de palabras desconocidas y verifican la confiabilidad de las fuentes con las que trabajan. ¿Qué nos da esto como resultado? Que realmente el tratamiento de la información se está trabajando a un nivel muy básico. ¿Qué pasa con la comunicación y la colaboración? Nuevamente identificamos 3 niveles, con los cuales se puede detectar que los estudiantes, para realizar sus trabajos académicos, primero hacen una reunión presencial, se dividen las tareas, cada uno desarrolla su parte y finalmente uno integra lo que van a entregar como trabajo final. Esta es la práctica común. Un segundo nivel habla de que sí hacen ellos intercambio de documentos, revisan un poco y nuevamente una persona es la que hace la entrega con esa integración final. En el tercer nivel, que complementa las actividades anteriores y que sería lo deseable, presenta la actividad de hacer revisión de los avances que cada uno va desarrollando. Esta revisión de los avances suscita un intercambio de ideas entre los estudiantes para que aclaren sus dudas y entonces sí puedan integrar entre todos y hacer una revisión final de su trabajo antes de ser entregado. En estas 2 competencias, la comunicación y la colaboración, lo que se identifica como resultado es que hay un amplio campo de trabajo para que esa aparente comunicación intensiva que están desarrollando nuestros estudiantes sea canalizada al ámbito educativo, a su ámbito académico. ¿Qué se propone a partir de este trabajo? Bueno, la competencia del tratamiento de la información se considera una competencia central porque estamos hablando de estudiantes de nivel universitario. Entonces, en este sentido decimos que el tratamiento de la información lo podemos dividir primero en 2 dimensiones, lo que es la investigación y la construcción, de tal manera que se pueda atender a los niveles cognitivos de interpretación que está basada en el pensamiento comprensivo, la evaluación de la información que promueve el desarrollo del pensamiento crítico y la generación de información con base en un pensamiento creativo. En este sentido, hay ciertas habilidades que nosotros podemos promover que nuestros estudiantes desarrollen por medio
de toda la serie de trabajos que les dejamos y que tienen relación con el tratamiento de la información. Cómo comparar, analizar, sintetizar, pero también averiguar razones, extraer conclusiones. En el siguiente nivel del pensamiento crítico tenemos que sepan investigar distintas fuentes, interpretar las causas, los efectos, hacer un razonamiento analógico, deductivo y que ellos practiquen también la argumentación. Y en un tercer nivel, cuando ya están construyendo sus documentos, que sean capaces de elaborar ideas, de establecer relaciones, de producir imágenes, crear metáforas y emprender metas más ambiciosas. Todo esto sobre una base de recursos cognitivos que les lleve a conocer su propio pensamiento, que les lleve a regular su conducta y su aprendizaje para que puedan lograr la transferencia de los logros adquiridos. ¿Qué se propone para las competencias de comunicación y colaboración en un primer momento? Bueno, que esos procesos en los cuales ellos se relacionan sean de interacción social, pero apoyados en las tecnologías, de tal manera que lo que susciten sea la puesta en común de ideas, de debates, de argumentación y de reflexión, que no únicamente se reúnan para dividirse las actividades, que sean capaces de discutir, de negociar, de defender sus argumentos. Con base en esto vamos a tener una colaboración en la cual la creación de escenarios sea realmente para la construcción del conocimiento, que se promueva lo que es el intercambio entre los profesores y los estudiantes, ya que los estudiantes manifiestan que se da muy poco esa comunicación y esa colaboración con sus profesores, de tal manera que trabajando así estas competencias se pueda contribuir en los contenidos curriculares. En el caso de las competencias de la creatividad y la ética, que resultaron ausentes realmente en el trabajo que desarrollan los estudiantes. Ellos no asocian el uso de las tecnologías con la creatividad y la ética. Se propone que se promueva el desarrollo de la capacidad para imaginar, para generar ideas, investigar, reestructurar y construir también nuevas propuestas, nuevas soluciones, de tal manera que con esto ellos logren transformar su contexto personal, profesional y social. Que no solo vean la creatividad como poner colores y hacer algo llamativo, que fue lo que mencionaron, sino que esté realmente enfocada a la generación de nuevas ideas y nuevas soluciones. Todo ello, todas estas competencias que están basadas en el uso de las tecnologías, deben de tener una plataforma que es un marco axiológico, que nosotros les podamos explicitar a ellos los valores que están relacionados con la utilización de las tecnologías, que hagan un uso respetuoso, seguro, crítico y responsable de los medios y de los contenidos digitales a los cuales ellos tienen acceso diariamente. Todo esto nos va a permitir realmente lograr el desarrollo de una ciudadanía digital. De todo este trabajo realizado, tanto profesores como estudiantes universitarios, ¿qué concluimos? Pues concluimos que las estrategias institucionales no están orientadas a las necesidades reales. Se habla mucho y en muchos estudios de que sí existen grandes iniciativas y grandes programas de fortalecimiento de infraestructura y de capacitación a los profesores en materia de tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, por lo que se está detectando en estas evaluaciones, no está incidiendo positivamente como se quiere realmente en los procesos educativos. Se está encontrando debilidades en las competencias básicas, tanto en profesores como en estudiantes, y hay una carencia de estrategias didácticas para la construcción del conocimiento. ¿Qué proponemos ante esta realidad? Pues que el tratamiento de la información se oriente al desarrollo cognitivo, que nos detengamos a planear de mejor manera las actividades de aprendizaje para que realmente se logre este desarrollo. Que en el aspecto de la comunicación y la colaboración, lo que se promueva sea una interacción constructiva, que los lleve tanto estudiantes como profesores a construir juntos los conocimientos en la universidad.
La creatividad y la innovación, que estamos agregando esta palabra de innovación para fomentar la generación de ideas y de soluciones, que realmente se aborde esta competencia que es tan importante y que puede ser muy bien apoyada por las tecnologías. Y finalmente, para cerrar este grupo, digamos, de competencias digitales que nos lleven a las alfabetizaciones múltiples, de las cuales nos hablaba ya la doctora Garzón, nos debemos de basar obviamente en un referente axiológico para lograr algo que actualmente se está llamando la ciudadanía digital, ¿no? Y que consiste en que todas las personas que estamos relacionándonos con las tecnologías de la información y la comunicación hagamos un uso de ellas con base en los valores que nos permiten desarrollarnos también como seres humanos. Para continuar este diálogo, ponemos a disposición de ustedes nuestros correos electrónicos de su servidora Rebeca Román Julián en el correo rebecaromanj@gmail.com y una servidora Rebeca Garzón Clemente con el correo rebeca.garzón@gmail.com. Los esperamos, es importante que sigamos participando.